en el Antiguo Testamento. Ezequiel número 37. Vamos a leer una parte de este capítulo para poder entender acerca de esta palabra y en el contexto en que se da. Lo primero que debemos saber es que el pueblo de Judea o el pueblo de Israel estaba cautivo en ese tiempo. Estaba cautivo y la esperanza de ellos no era mucha. Imagínense un pueblo que es llevado cautivo por otro, ¿cierto? Le suena algo parecido a este tiempo. Es como cuando llevaban los esclavos de un lugar a otro y ellos tenían que servir por nada. Entonces en ese tiempo el pueblo de Israel estaba de esclavo para Babilonia. ¿Ezequiel cuánto? Ezequiel 37. Ezequiel 37. Y es eso lo que queremos ver hoy día. Queremos ver cómo es que Dios, a pesar de la dificultad que ellos estaban pasando, a pesar del tiempo malo que estaban viviendo, Dios tenía una palabra no solo para ese tiempo, sino para el tiempo que estamos viviendo hoy, en este tiempo. La palabra se llama justamente así, el Valle de los Huesos Secos. Amén. Gloria a Dios. Y dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Entonces esta es la lectura de la palabra, que el Señor añada revelación a su palabra. La palabra, como le decía en esta tarde, habla acerca del pueblo de Israel, que es donde nace el cristianismo, es donde nace, ¿cierto?, la creencia que nosotros llevamos hoy en día. Pero no es porque sea un capricho de este pueblo, sino que Dios escogió a Israel como su nación, y para ello eran las promesas. Pero aún así dice que cuando Dios da estas promesas a Israel, dice que Israel viene a Israel el Mesías, que es Jesucristo, y dice que ellos lo rechazaron. Y a través de ese rechazo es que esta invitación se extiende a todo el mundo, a todo aquel que la quiera recibir. Si Israel no hubiese rechazado al Mesías, a Jesucristo, entonces esto hubiese terminado en ese lugar. Pero la palabra en esta tarde habla acerca de las promesas de Dios hacia este pueblo. Pero después también veremos otras cosas que pasan. Entonces, cuando uno parte en esto del Evangelio, lo primero que tiene que entender es que nosotros, cuando niños, somos enseñados a ver las cosas de este mundo a través de los sentidos que Dios nos dio, ¿cierto? El olfato, el tacto, el gusto, la vista, los oídos, ¿cierto? No sé si se me olvidó alguno, pero son 5. Y a través de ello nosotros vamos explorando este mundo. Cuando a usted le ponen un plato de comida, lo primero que hace es oler, ¿cierto? Desde niño, usted lo primero que hace es oler la comida. Si el olor lo encuentra bueno, entonces lo prueba. Si encuentra el sabor bueno, se come la comida. Dios también nos dio los oídos, que son como radares, ¿cierto? Que interceptan todo lo que va pasando, ¿cierto? Usted recién escuchó que pasó un vehículo, pero ¿por qué sabe que es un vehículo? Porque ha visto, cuando pasan los vehículos, lo ve con los ojos, ¿cierto? Y después eso queda archivado en su cerebro. Y cuando lo escucha a través de su oído, aunque usted no vea el vehículo, usted sabe que va pasando un auto por fuera de su casa. Y si el sonido es más fuerte, dice: pasó un camión o pasó una micro, ¿cierto? Porque va distinguiendo a través de lo que ya usted tiene guardado, a través de la experiencia que le va dando el día a día, ¿cierto? A través de los sentidos, ¿cierto? A través de los sentidos nosotros vamos viendo la vida física, pero a nadie se le capacita para vivir la vida espiritual. Cuando es niño, a lo más se le enseña, si los padres son creyentes, se le enseña a orar. Pero no se le enseña a un niño a creer en Dios de tal forma de verlo como real.
¿cierto? Entonces normalmente nosotros, cuando llegamos a adultos, nos dicen que nosotros debemos creer en Dios, que debemos creer en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Entonces es complicado porque ninguno de los sentidos de nosotros ha sido entrenado para poder entender a Dios en esa forma, en la forma espiritual, ¿cierto? Escuchamos acerca de Dios, oímos acerca de Dios, pero no tenemos cómo palpar a Dios, ¿cierto? Si yo le digo que este es un cuaderno, usted lo mira y va a decir, es un cuaderno. Y si toca, va a saber que las hojas son de un cuaderno, ¿cierto? Pero ¿cómo lo hace para poder entender a Dios de la misma manera, de la misma forma? ¿Cómo entender sus milagros y prodigios de la misma manera en que usted ha entendido el mundo a través de los sentidos que Dios le entregó? Entonces, cuando nosotros vamos a esta palabra, podemos ver que el pueblo de Israel estaba pasando una situación en la que tenía que empezar a creer en Dios de una manera distinta, de una manera diferente a como le habían visto hasta ese momento. Entonces, cuando dice que el profeta Ezequiel se le lleva en el espíritu a ese lugar y le muestran un lugar totalmente desierto, un lugar donde habían huesos desparramados por todos lados, y le dicen a él, predica a estos huesos, ¿cierto? Profetiza a estos huesos. Entonces, si usted fuera a un cementerio, ¿cierto? Y le dijeran, profetiza en este cementerio, usted diría, ¿para qué? Si, ¿quién me va a escuchar? Entonces, imagínense en ese lugar donde los huesos dicen que estaban extremadamente secos. Y ahí nosotros podemos entender que esta palabra era para ese tiempo, que había una esperanza cuando estaban cautivos en Babilonia, de que iban a ser liberados. Pero también habla acerca de este tiempo, cuando Israel termina como nación, fue en el año 70 después de Cristo. Y desde ahí hasta 1948, que es cuando vuelve otra vez a ser nación, pasaron 1950 años. Entonces imagínense que un cuerpo de una persona hubiese quedado al sol por 1950 años. ¿Cómo estarían esos huesos? Totalmente secos y a lo mejor hasta desintegrados. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? La palabra le dice al profeta que hable a esos huesos. Y entonces dice que cuando el profeta comienza su labor, lo primero que hace, dice que hay un movimiento de tierra y los huesos se ordenan, cada hueso con cada hueso. O sea, lo primero que se forma es el esqueleto. Y después dice que ese esqueleto vinieron los tendones, que son lo que le dan la articulación. Y después dice que se cubrió de carne. Y después vino la piel. Y ya tenía al hombre completo, pero no tenía vida todavía. Y dice que después al profeta se le dice que profetice al Espíritu. Entonces dice, yo no leí todo, pero sí hay que leerlo todo para poder comprenderlo. Dice, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Entonces dice, cuando dice aquí el espíritu, si usted puede leer la escritura, hay uno espíritu cuando le dice profetiza a los cuatro vientos, ese espíritu va con E mayúscula. Cuando el espíritu va con E mayúscula en la Biblia se refiere al Espíritu Santo. Entonces era el Espíritu Santo el que tenía que soplar sobre esos cuerpos que estaban inertes para que tuvieran vida. Cuando nosotros vemos esta escritura, entonces podemos entender que aquel valle que estaba muerto totalmente, ahora ya tenía vida, tenía hombres con vida en ese lugar.
pero fue un proceso que fue llevando adelante el profeta de acuerdo a la orden que Dios le iba dando. Y es eso muchas veces lo que a nosotros nos falta en la vida cristiana, es poder escuchar la voz de Dios. Por eso le decía que era importante entender que nosotros debemos ejercitar en nuestra vida el poder oír la voz de Dios, porque nuestros sentidos no están capacitados para eso, sino que nosotros debemos pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento para poder entender su palabra, abra nuestro entendimiento para poder oír su voz, abra nuestro entendimiento para poder ver más allá de lo que nuestros ojos nos muestran. Hay una palabra que dice que donde Elías estaba rodeado por un ejército y el hombre que le servía a él, su criado, le dice: hasta aquí, por decirlo de alguna forma, hasta aquí nomás llegamos porque estamos rodeados por un ejército. Pero el profeta, que podía ver más que él, le dice: son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. ¿Por qué? Porque Jaycee no podía ver lo que el profeta veía, porque sus ojos no estaban capacitados para eso. Entonces dice que Eliseo ora a Dios y le abre los ojos al criado para que pudiera ver lo mismo que él veía. Y entonces dice que ve el ejército del cielo que estaba con ellos, y entonces ahí entiende que eran más los que estaban con él que los que le estaban rodeando. Y dice que el ejército terrenal fue cegado, y así pudieron ser llevados cautivos ante el rey, pero no le dieron muerte porque Jehová los había entregado en manos del profeta. Entonces, para que nosotros podamos llegar a ese entendimiento, necesitamos nosotros leer las instrucciones, y las instrucciones para nosotros siempre son la palabra de Dios. En este capítulo, ¿cierto?, podemos nosotros ver que Ezequiel es contemporáneo en el mismo tiempo o en el mismo periodo con Daniel y con Jeremías. Entonces podemos ver que en ese tiempo no había falta de profecía, no había... yo creo que son los profetas que más hablan acerca del fin de los tiempos. Ahora, ¿por qué le decía que este capítulo habla acerca de ese tiempo donde estaban en Babilonia, en que iba a llegar un momento en que iban a ser libres? Pero tenían que volverse a Dios primero. Y así ha sido cada vez que Israel iba cautivo, tenía que volverse a Dios para poder ser liberado. Lo mismo le pasó al rey de Babilonia, ¿cierto?, que era el que los tenía cautivos. No quería entender que era Dios que lo había puesto por sobre todas las naciones, Nabucodonosor, sino hasta que Dios lo somete, ¿cierto?, y turba su pensamiento y su conocimiento, y él queda como un animal, ¿cierto?, en la selva, y se alimentaba como tal. Perdió el juicio, por decirlo de alguna manera, hasta que reconoció que Dios era el que estaba por sobre todas las cosas, que Jehová era el que gobernaba sobre todo, y que Él había sido quien había puesto las naciones en su mano, y no por la fuerza de Él que las había conquistado. Entonces, para que nosotros podamos entender, ¿cierto?, debemos entender que Dios está por sobre todas las situaciones. A veces la situación se vuelve inestable, se vuelve difícil, cuesta salir adelante, cuesta caminar, ¿cierto? Y nos volvemos, cuando nosotros estamos en el mundo, somos como esos huesos secos que estaban primero. Creemos tener vida, pero sin Dios dice que nosotros no tenemos vida. Si Jesús no llega a nuestra vida, nosotros no podemos tener vida, porque Él es el dador de la vida. Entonces, cuando nosotros vamos a la Escritura, podemos ver que en este capítulo, ¿cierto?, habla acerca de que ese pueblo iba a ser fortalecido, iba a ser revivido otra vez, iba a volver a tener vida. Entonces, como le dije en el principio, cuando ellos mueren como nación en el año 70 después de Cristo, pasan muchos años para ellos volver a ser nación. Entonces usted dirá: ¿y qué tiene que ver lo que hemos leído? Ellos están ahora en el periodo en que están como nación vivos. Usted va a Israel ahora en este tiempo, desde 1948 en adelante, y ahí hay un pueblo que se llama Israel, igual que este que está acá en la Biblia. Amén. Y los que están ahí son descendientes de ellos. Amén. Y Dios cumplió su promesa cuando dijo que lo iba a traer de todos los lugares del mundo y lo iba a volver otra vez ahí. Amén. Cuando ellos llegan a ese lugar, entonces dice que ya fueron cubiertos, ¿cierto?,
fueron armados sus esqueletos, fueron armados su cuerpo, están cubiertos de carne, pero todavía no tienen vida porque todavía no reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador. Y es muchas veces lo que pasa en la iglesia. Muchas veces estamos en la mitad del camino. Israel todavía no llega a tener vida, porque ¿cuándo va a tener vida? Cuando reconozca que Jesucristo es el Señor. Y hasta este día todavía no lo hace. Todavía no es el tiempo de Israel, sino que todavía estamos en el tiempo de los gentiles. Es a nosotros que nos ha sido revelado por misericordia. La misericordia, valga la redundancia, de Dios, de entregarnos la salvación a través de su Hijo Jesucristo, a través de la cruz del Calvario. ¿Cierto? Nosotros podemos entenderlo, pero para ellos, que es donde nace todo esto, no es lógico. Jesucristo no es el Señor que ellos esperaban, porque ellos esperaban un Señor con poder y gloria, pero a su modo de entenderlo. Uno que pudiera vencer al imperio romano que estaba en ese tiempo y que los tenía cautivos. Aunque los que mandaban en Israel, ¿cierto?, aquellos que estaban a cargo del pueblo, decían: nosotros no somos esclavos de nadie. Ellos tenían privilegios. Por decirlo de alguna manera, la clase política que había en ese tiempo tenía privilegios y eran libres. Los que eran esclavos era el pueblo. Ellos tenían que someterse a todo lo que los romanos decían. Entonces por eso ellos decían: nosotros somos libres. Pero el pueblo que ellos gobernaban, ellos no eran libres. Entonces, por eso que nosotros debemos entender que muchas veces nosotros nos hacemos cautivos por voluntad propia de las diferentes cosas y no nos permite esa cautividad que nosotros llevamos dentro de nuestro corazón, no nos permite llegar al crecimiento que nosotros necesitamos para ser realmente libres. Entonces, como le dije, el pueblo de Israel llegó al punto ahora en este tiempo de que está cubierto y parece un hombre y parece, cierto, que es un ser vivo, pero dice que todavía no está vivo. Lo que le falta es que el Espíritu Santo sople sobre ellos para que ellos puedan reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Amén. Cuando ellos lo hagan, entonces quiere decir que la iglesia ya salió de este lugar. Quiere decir que la iglesia fue quitada y arrebatada. Y aquellos que hicieron su voluntad, aquellos que creyeron en el sacrificio de la cruz del Calvario, no van a estar aquí para ver el final de esta historia. Y ojalá que cada uno de ustedes pueda hacerlo, pueda creer a la salvación que Dios ofrece cada día. Amén. Amén. A través de los distintos medios que toma, ¿cierto? Porque muchas veces decimos: es que yo no he escuchado palabra de Dios. Pero dice que Dios habla a nuestro corazón, al corazón de cada persona. Amén. Amén. Y es eso lo que nos lleva a saber que cuando estamos obrando mal, es el corazón el que nos dice que nosotros estamos actuando de mala manera. El que nos dice que no debemos actuar de esa forma. Porque Dios pone cosas en el corazón del hombre para que el hombre pueda llevar una vida correcta, para que el hombre pueda llevar una vida de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Si no fuera así, entonces, ¿cómo el hombre va a llegar a entender que necesita a Jesucristo como Señor y Salvador? Hay una cosa que quizás muchas veces pasamos por alto los que predicamos la palabra. Para que usted pueda llegar a la cruz del Calvario, usted tiene que reconocerse como pecador, como necesitado de la gracia de Dios. Cuando yo reconozco que yo soy malo, entonces digo: si yo soy malo, yo no puedo llegar al cielo por los méritos míos, porque yo seguramente en el día he mentido, seguramente en mi vida me he echado algo que no es mío al bolsillo, seguramente en la vida he dañado a alguien de manera que lo he querido o no lo he querido hacer, pero he dañado más de alguien. Entonces, cuando yo reconozco todo eso, entonces digo: yo necesito a alguien que justifique lo malo que yo he hecho para poder llegar yo al reino de Dios. Y esa es la labor que hace Jesucristo cuando muere en la cruz del Calvario. Viene a morir por nosotros, a morir por nuestros pecados, por nuestras faltas, para que nosotros podamos llegar a la presencia de Dios. Nosotros podemos hacer muchas obras aquí en la tierra, muchas cosas buenas en la tierra, pero mientras Jesús no justifique nuestro pecado, no podremos llegar a la presencia de Dios, porque Dios no puede estar en la presencia del pecador. Es por eso que Adán y Eva se esconden de Él, a pesar que dice la Escritura que cada tarde, de tarde en tarde, Dios venía a hablar con ellos al huerto de Edén. Pero cuando ellos pecaron, dice que ya no pudieron estar en la presencia de Dios.
sino que dice que se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron y buscaron con qué cubrirse. Antes de eso ellos no tenían temor de Dios, porque su estado era puro. Entonces, cuando nosotros entendemos, ¿cierto?, que la Escritura en esta tarde habla, ¿cierto?, de un valle de huesos secos, es así también como nosotros estamos en la vida real. Nosotros, antes de conocer a Dios, somos como estos huesos secos, que necesitamos que alguien dé la orden, ¿cierto?, para que esos huesos formen un esqueleto, que necesitamos que alguien dé la orden para que sea recubierto nuestro cuerpo, para que finalmente esa voz también dé la orden para que el Espíritu de Dios venga a morar a nuestra vida. ¿Y por qué es importante que venga? Porque dice que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, dice: yo me iré y voy a la diestra de Dios Padre, pero les voy a dejar un consolador, el cual los va a llevar a toda verdad y a toda justicia, ¿cierto? Y ese es el Espíritu Santo. Entonces, por eso le digo yo que es difícil poder entender las cosas cuando no hemos sido ejercitados para ello. Es bueno entender que cuando uno es niño tiene la inocencia de pedir, ¿cierto? Muchas veces el hombre, la mujer, le dice al niño: pídele al viejito pascuero, y el niño lo cree así, le escribe la carta al viejito pascuero y se la entrega a la mamá o al papá para que vaya y la deje en el correo, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces le decimos al niño que ore por algo determinado para que Dios nos ayude en esa dirección? Ahora, ¿por qué? Mire, hay un cura que no me recuerdo el nombre de él en este momento, pero es bien famoso en TikTok. Entonces, él decía que los latinos tenían un problema, que trataban de que los hijos no sufrieran porque ellos ya habían sufrido. Pero decía, no se dan cuenta que el sufrimiento que ellos pasaron fue el que los llevó a ser la persona que hoy son hoy en día. Las penas, las tristezas, las dificultades que pasaron ellos, lo formaron como persona, lo hicieron recto en la vida, lo hacen actuar bien o mal, lo hacen discernir lo que deben hacer y lo que deben dejar de hacer, porque pasaron esos problemas y a través de los problemas aprendieron. Pero dice, el adulto que hay hoy no quiere que sus hijos sufran como sufrieron ellos, y por eso que después tenemos jóvenes que no aguantan el sufrimiento y quieren quitarse la vida. Entonces, perdón, disculpe. Entonces, el problema se genera en nuestra vida porque, como le dije, no nos capacitamos en ningún momento para vivir la vida de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Es por eso que a veces es necesario, ¿cierto?, como decimos, pasar por este valle de huesos secos, porque al final, cuando terminamos de cruzar el valle, salimos vivos de ese lugar. Entramos creyendo estar vivos, pero cuando terminamos el camino salimos vivos y nos damos cuenta que estábamos muertos en el principio. Que es Dios el que vivifica al hombre y le da la sabiduría para poder seguir adelante, le da las fuerzas para seguir adelante, le da las armas para poder pelear la batalla, porque esta es una batalla en que muchos cristianos no se presentan. Así es, Señor. Y la manera en que se presenta el cristiano a la batalla es de rodillas, pidiendo, no solamente, como le he dicho en otras oportunidades, por mi familia, sino que pidiendo también por mi vecino, por aquel que lo necesita, por aquel que está pasando por un mal momento, por aquel que quedó quizás sin trabajo, por aquel que quizás tiene un hijo que le da problemas, ¿cierto? Orando por él para que el Señor restaure a ese joven, restaure a ese niño, guarde al niño menor, ¿cierto?, al pequeño. Y cuando nosotros vemos que la sociedad va sanando, nadie va a querer ser menos. Si usted se fija, es algo que hay en el ser humano, que está en el corazón de él. Ninguno quiere ser menos que el otro. Si yo me compro un televisor de 32, mi vecino va a querer uno de 40. Y si me compro uno de 40, va a querer uno de 55. Entonces, si yo quiero que bendigan, ¿cierto?, que mi vecino sea bendecido, el otro va a querer darle una bendición más grande todavía, ¿cierto? Pero tiene que partir por algo primero. Quizás usted encuentre que es insignificante el solamente orar, pero yo le digo que
Los cristianos antiguos, esa era la forma que tenían de conversar con Dios. Amén. Esa era la forma que tenían de pasar este desierto. La forma que era, no había plata en ese tiempo, no había tarjetas de crédito. Entonces no le quedaba a otro cristiano que doblar la rodilla y pedirle a Dios que le proveyera. Y Dios proveía de diferentes formas. No voy a entrar en ejemplos para no desviarlo de la palabra. Pero había muchas formas en que Dios proveía. ¿Por qué? Porque el hombre todavía tenía fe. El espíritu se activa a través de la fe. Y la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Así es, Señor. Entonces yo no lo veo, pero creo que Dios lo va a proveer. Amén. Creo que Dios va a dar la solución. Amén, Señor. Entonces cuando volvemos al principio de la lectura, el profeta no le dijo, así va a ser, Señor, sino que le dijo, tú lo sabes. Porque es difícil decirle, ver huesos tirados en el piso y creer que esos huesos van a tener vida otra vez. Aunque eran profetas escogidos por Dios. Como le dije, yo creo que esta debe haber sido la etapa en que más profecía hubo, porque eran 3 profetas que eran grandes. Estaba Daniel, Ezequiel y Jeremías. Jeremías era el encargado de entregar las malas noticias. Daniel era el que hacía el trabajo, por decirlo de alguna manera, político, pero sin dejar de lado a Dios. Y Ezequiel era el que iba entregando el mensaje, ¿cierto?, hacia futuro. Aunque Daniel también entrega mensajes hacia el futuro. Pero todo eso lo entendemos nosotros cuando nosotros apartamos tiempo para estar con Dios. Cuando yo quiero conquistar, ¿cierto?, a alguien, cuando yo era joven, ¿cierto?, y quería conquistar una polola, trataba de sacar tiempo lo más posible para estar luego con ella. Salía del trabajo y me bañaba rapidito y salía corriendo y trataba de tomar la micro rápido para llegar a estar con ella un ratito que fuera. Entonces es lo mismo para con Dios. Tratar de sacar un poco de tiempo para leer las Escrituras y ir conociendo a este Dios del cual habla la Escritura. No solo aquel que me predica, sino que ir conociéndolo yo mismo, porque este es un trato íntimo con Dios, el conocimiento de Dios, para que nos entregue las herramientas para poder pasar esta vida. Mire, cuando usted entienda estas cosas, todos peleamos por las cosas materiales de esta vida. Nos desgastamos, yo vivo 12 horas en el trabajo, porque son 10 horas que estoy en el trabajo y 2 horas en el traslado. Por lo tanto, ocupo 12 horas de mi día para trabajar. Y las otras 12 horas tengo que hacer todo lo demás. Dormir, ver a mi familia, ver a mis hijos. Entonces, ¿cuánto es lo que me queda? Me quedan 4, porque debería dormir 8 horas. Me quedarían 4 horas para hacer todo lo demás. Entonces, nos esforzamos para ganar lo material. ¿Y cuánto es lo que va a vivir en esta tierra? Dice que 70, la palabra lo dice, que van a vivir entre 70 y 80 los más robustos. O sea, los más sanos van a vivir 80 años. Pero 70 es la edad promedio. 70 años. ¿Y cuánto tiempo le dedicamos a lo espiritual? Porque dice que el alma es eterna. El cuerpo, esto que reviste el alma, por decirlo como le dije, la carrocería del alma dura 70 años y se muere y se desvanece en el cementerio. Pero el alma es eterna, va a ser para siempre. Y eso es lo que muy pocos se preocupan, muy pocos lo entienden. Y gastamos nuestra vida en las cosas materiales, pero no nos preocupamos del verdadero yo que es el interior, que es el que tenemos que salvar. Me dice que solamente Dios es el que puede darle salvación. Que no tema al diablo, porque él no puede destruir el alma. Es Dios el que lo puede enviar al infierno. No hay otro que le pueda enviar al infierno, solamente Dios. Entonces, por lo tanto, Dios siempre le va a proveer todo para que usted pueda salvar su alma. Y esta palabra igual puede usted también leerla de la siguiente manera. Si estos huesos que no tenían vida, Dios les pudo dar vida,
¿cuánto más al problema que usted pueda estar pasando? Amén. Amén. Gloria a Dios. Si sus finanzas están quebradas, entonces profetice sobre las finanzas. Amén. Que las finanzas puedan, ¿cierto?, ser ayudadas de parte de Dios para que pueda yo pagar, ¿cierto?, mis deudas, para que pueda yo solucionar mis problemas económicos. Y así en cada parte de nuestra vida, ¿cierto?, pedir a Dios que el Señor guarde, ¿cierto?, nuestro matrimonio. Hoy en día hay una gran dificultad en esa parte, yo lo estoy pasando personalmente. Y es por eso que quizás el ejemplo que puse yo, ¿cierto?, que cuando éramos jóvenes guardábamos tiempo, ¿cierto?, para poder estar con nuestra polola o con nuestra novia, y después eso se va perdiendo por causa de las dificultades y los problemas que vivimos cada día. Por eso que es bueno también no perder la comunicación, sino que conversar las dificultades cuando se presentan, y no decir otro día lo voy a hablar, sino que hablarlo en el momento para poder aclararlo, tener la sensatez, la capacidad de poder escuchar y de poder hablar también, ¿cierto? Y pedir a Dios que nos pueda llevar en este caminar, ¿cierto?, sacarnos adelante, vivificados, vivos, de este valle en el que estamos pasando. Hay una alabanza que dice: si cruzas este valle tenebroso, sin luz en tu camino y fatigado, si nadie a tu dolor ha respondido, no temas que el Señor está a tu lado. Trae al Señor dolores y quebrantos, y ven a Él con toda tu impureza, y tú te harás de su bondad inmensa, te llenará de amor sublime y santo. Entonces, si usted va al Señor, ya sabe que le va a llenar de amor sublime y santo, ¿eh? Y le va a ayudar en todas las dificultades que esté pasando. Entonces, si está cruzando por un valle oscuro, si está cruzando por un valle donde lo único que ve es muerte, desolación, que no ve esperanza, arrodíllese y pídale al Señor que en esta tarde pueda recibir usted el Espíritu Santo de Dios en su vida. Amén. Amén. Y a través del Espíritu Santo usted pueda levantarse otra vez y seguir adelante. Amén. Pídale al Señor que abra sus sentidos para poder ver más allá de lo que son estos 70 años que vamos a estar en la tierra, si es que llegamos a los 70 años. Que podamos ver, ¿cierto?, el querer, ¿cierto?, conocer a Dios. El tener la certeza el día que yo parta de esta vida, de que cuando yo muera me voy con Cristo. Cuando yo he visto, me ha tocado ir a ver hermanas ancianas que van a partir en el Señor, es diferente la muerte de ellos. Ellos están tranquilos y confiados esperando a Dios. Y también me ha tocado ir a ver personas que no creen en Dios. Y ellos dicen: ¿para qué voy a aceptar a Dios si yo hice lo malo en esta vida y tengo que pagar lo malo que hice? Entonces ellos no entienden que no es como aquí en la tierra, que están un tiempo y después quedan libres. La condenación es eterna. Así como la salvación es eterna, la condenación también es eterna. Es por eso que Dios da a su Hijo en propiciación para que nosotros podamos ser salvos y libres del pecado. Entonces, para Dios que vive, para Él sea la honra, la gloria, y Él de mí tenga su misericordia. Que el Señor le guarde. Amén. Amén.